ceguera espiritual. Para ello quiero que leamos lo que dice Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Antes de entrar en profundidad a lo que le quiero hablar, le voy a dar un contexto del pasaje que leímos en este momento. En este pasaje, Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Corinto es una ciudad cosmopolita, es una ciudad en Grecia. Y era conocida, Corinto, por ser una ciudad muy rica, por su riqueza y por la diversidad cultural. ¿A qué me refiero? Había mucha gente de otros países, de otras partes que se radicaban en esta ciudad. Pero también, a pesar de que Corinto tenía cosas positivas, tenía cosas que no eran tan positivas, tenía problemas. Y los problemas que sucedían en Corinto eran morales, eran espirituales. Y los corintios estaban lidiando con muchísimos desafíos internos, desafíos que incluían divisiones, que incluían inmoralidades y desafíos que incluían cuestiones, lidiaban con el asunto apostólico de aquel entonces, lidiaban con la fe, lidiaban con el cristianismo. Y Pablo, en el poder del Espíritu Santo, funda una iglesia en Corinto que empieza a tener mucha fuerza. Entonces Pablo, al mencionar el velo, y yo quiero que usted se enfoque en esa palabra velo de la cual habla Corintios acá. Esa palabra velo habla de ceguera espiritual. Pablo discierne que Corinto, la iglesia de Corinto, está pasando por una ceguera espiritual. Está siendo cauterizada por las cosas que le rodean y está impactando de manera negativa esta iglesia por causa del velo. Y comprendiendo esto es donde quiero justamente a través del Espíritu Santo hablar como el velo espiritual, lo que también, repito, podemos llamarlo ceguera espiritual, puede ser determinante en su vida, determinante en la vida del creyente para avanzar o para estancarlo. Ese velo espiritual te puede frenar. Si tú tienes ese velo espiritual, te puede estancar. Y el velo es y será siempre un impedimento para ver, entender y obtener lo que Dios tiene para nosotros. Se lo repito, el velo espiritual en mi vida siempre será un impedimento para ver, entender y obtener lo que Dios tiene para mi vida. En otras palabras, cuando le hablo que se convierte en ese impedimento, Pablo lo resume en la carta a los Romanos como un espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? El espíritu de estupor literalmente significa estupidez. Y cuando ese espíritu llega a la vida de alguien, el espíritu de estupor genera de que todo en tu vida esté en tinieblas. Ese término habla de insensibilidad espiritual, de incapacidad para recibir y comprender la verdad de Dios en mi vida. Cuando tú tienes un espíritu de estupor, hace de que tú tengas ceguera espiritual, es decir, que no tengas visión. Hace de que tú tengas tinieblas en tu mente, es decir, que no comprendas los procesos de Dios en tu vida. Cuando tú tienes el espíritu de estupor, hace de que tu corazón esté endurecido, es decir, que te niegues a recibir lo que Dios en su gracia puede brindarte. Para colocarle unos ejemplos de ceguera espiritual, es cuando usted no avanza, cuando usted tiene miedo, cuando usted se estanca, cuando usted es una persona que no quiere ver más allá, cuando se deja llevar por los comentarios de todo el mundo, cuando usted lo convence cualquier comentario, cuando usted lo convence cualquier conversación, cuando usted lo envenena cualquier tipo de persona con sus palabras. Usted tiene ceguera espiritual y ese es el espíritu de estupor. También cuando las tinieblas entran a mi mente y no comprendo los procesos de Dios, entonces no entenderé por qué Dios me tiene en un desierto. No entenderé por qué estoy pasando por momentos difíciles. No entenderé por qué hay circunstancias en mi vida que aunque son difíciles, pero son claves y determinantes en mi vida. Pero ¿por qué no creo que son determinantes? Por el espíritu de estupor que me oscurece, me entenebrece la mente. Y también la dureza de corazón, me refiero a que muchos de nosotros, usted va a ver gente afuera donde tú le dices Cristo te ama y le dices sí, gracias, pero no me interesa. Hay gente de tu familia donde tú le puedes decir
quiero hacer una oración por ti, esa persona te va a decir, no, gracias, no necesito ninguna oración. Ese es el endurecimiento del corazón. Gente que no quiere saber nada de Dios, que odia a Dios, que busca cualquier excusa para criticar la iglesia, y ese es el espíritu de estupor. Y lamentablemente, cuando nosotros evaluamos la iglesia de Cristo, he percibido que hay muchísima gente que se considera creyente, que han hecho la oración de fe, que entraron a primeros pasos o al discipulado, que se bautizaron, que ocupan un lugar de servicio dentro de la iglesia, pero aún permanecen con un velo sobre su vida. Un velo que los tiene bajo un espíritu de estupidez. Es claro que tanto el mundo como Satanás, iglesia, están interesados en que ese velo que un día se colocó sobre usted permanezca. ¿Y por qué Satanás y el mundo y tu carne están tan interesados que tú camines bajo ese velo? Porque con ese velo tú siempre vas a vivir bajo engaño, vas a vivir bajo incredulidad, vas a vivir bajo conformismo, vas a vivir bajo la práctica de ese pecado oculto que no confiesas, vas a vivir cometiendo los mismos errores de siempre, etcétera. Cuando alguien camina con ese velo espiritual, con esa ceguera espiritual, se convierte en una persona insensible. ¿Y a qué me refiero con una persona insensible? No importa cuántas veces tú le digas a alguien que lo que hace es pecado, seguirá pecando. Usted sabe que a veces hemos traído mensajes un poco contundentes sobre la iglesia, donde hablamos del pecado, donde te decimos esto está mal, arrepiéntete, tienes que hacer esto, tienes que cambiar, tienes que mejorar. Pero hay gente que escucha el mensaje, que se les presenta los argumentos bíblicos, que le hacemos ver que no está bien, pero siguen en su pecado por el velo que les oculta la verdad de la palabra. Cuando tú eres insensible espiritual, no solamente eso, no importa cuántas veces te hablen de pecado, seguirás pecando. No importa cuántas veces alguien te confronte con tus errores, tú seguirás cometiendo los mismos errores. Cuando tú eres insensible y tienes ese velo espiritual, no importa cuántos milagros veas, seguirás siendo incrédulo. Esa gente es incrédula que con sus ojos ve los milagros y dice, no, eso debe ser un montaje, eso debe ser algo que tienen por ahí escondido. Pero ¿por qué sucede eso? Sencillo, porque hay un entenebrecimiento, hay una insensibilidad. Usted ha visto esa gente que dice que promete que va a cambiar, te prometo que va a cambiar, voy a ser mejor hijo, voy a ser mejor hombre, voy a ser mejor mujer, voy a ser mejor esposo, esposa, padre, qué sé yo, pero nunca lo hacen, prometen y no cambian por insensibilidad. Lloran por remordimiento, pero no por arrepentimiento. Hay así de personas que lloran por remordimiento. Yo por eso le doy un consejo: no crean todas las lágrimas. Toda la gente que llora no es honesta, toda la gente que llora no es sincera. ¿Por qué? Porque muchos pretenden engañar a la gente con lágrimas. Entonces viene aquel hombre, perdóneme mujer, pero lo digo en denominador común, porque el denominador común es que siempre hay infidelidad de parte del hombre. Hay mujeres que han sido infieles, pero el denominador común es que el hombre comete ese error cuando está sin Jesús. Entonces viene el hombre, te engaña y viene y dice, sí, perdóname, y empieza a llorar. El llanto quiebra al que sea, convence al que sea, pero no sirve de nada, porque todo el mundo llora por remordimiento. Pero qué lindo es cuando hay una persona que no llora por remordimiento, sino por arrepentimiento. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú caminas por remordimiento, tu conciencia humana sabe que actuaste mal. Tu conciencia humana te dice, hey, estuvo mal lo que hiciste, y mientras te dure el dolor, tú tendrás cambio. Entonces el dolor te va a durar una semana, un mes. Cuando sientas que la culpa y el dolor se va, tú vuelves a la misma dinámica. Pero ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando tú cometes un error, sí lloras, te reconoces que fallaste, pero a pesar de que pase el dolor, tú determinaste nunca más volverle a fallar a tu familia, nunca más volverle a fallar a Dios, nunca más cometer los mismos errores. Recuerde, el arrepentimiento es darle un viraje a mi vida, es cambiar mi mente, cambiar mis palabras, cambiar mis conductas. Y eso es lo que estamos necesitando dentro de la iglesia hoy, dentro de los hogares, en nuestras propias vidas, y es arrepentimiento. Pero cuando tú tienes el velo espiritual, tú caminarás siempre bajo remordimiento. Entonces ahí es donde encontramos el bendito fenómeno dentro de las iglesias. Y tenemos gente que siempre levanta la mano para confesar el mismo pecado de ahora 20 años. ¿Sí? Vengan aquí al altar los que están mal con Dios, y pasa llorando.
Y después a la semana se hace otro llamado de arrepentimiento y el bendito vuelve y pasa llorando. ¿Y qué pasa con este muchacho? Y a los 2 meses otra vez el mismo, pasando otra vez, aquí estoy. Eso se llama remordimiento, porque cometes los mismos errores, pero en realidad no hay una intención de cambio. Y necesitamos entrar a un cambio completo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hay esa sensibilidad y ese velo espiritual, nos mantenemos culpando a Dios por los estancamientos que experimentamos. Nos mantenemos quizá de pronto viendo cosas donde no las hay. Yo no veo la intervención de Dios, yo no estoy escuchando a Dios, Dios no está conmigo, es que veo que el Señor no me ama. No, no es eso, no es culpa de Dios. Hay un velo sobre tu vida, una ceguera espiritual que te está impidiendo ver el camino que Dios trazó para ti. Cuando yo no puedo ver, yo me voy a equivocar. Cuando yo no puedo ver, yo voy a estar en lugares donde no debo estar. Cuando yo no veo, yo me voy a chocar, yo me voy a caer, yo me voy a tropezar. Y le echamos la culpa a Dios. No, Dios ya te trazó el camino, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios nunca se va a equivocar contigo. Si Él es el camino, Él está comprometido en trazarte un camino. Si Él es la verdad, Él está comprometido con darte verdad. Si Él es la vida, Él está comprometido con darte plenitud. Pero el problema es que nosotros no hemos arrancado el velo de nuestra vida, que se llama ceguera espiritual. Entonces, escúcheme bien, los milagros están disponibles. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue haciendo milagros. Los milagros están disponibles para usted. La palabra profética está para usted. La liberación está a su disposición. Pero cuando el velo está, no puedes ver las señales de Dios en tu vida. No puedes ver la intervención de Dios fluyendo en tu vida. ¿Y qué es el velo? Para que lo entendamos más a profundidad, es todo aquello que se convierte en un impedimento para ver más allá, ir más allá y entrar más allá. Ese velo puede ser una persona, ese velo puede ser algo material, ese velo puede ser una filosofía, ese velo puede ser una doctrina, ese velo puede ser un estado espiritual, ese velo puede ser religiosidad, entre otras cosas. Algunos ejemplos de gente que tuvo propósito en Dios, pero permitieron que el velo llegara a sus vidas, los vemos en la Biblia. Le coloco ejemplos. El primero fue Salomón. Salomón es considerado como el hombre más sabio que ha existido en la historia de la humanidad, pero a la vez para mí el más bruto que ha existido, porque tenía todo, pero llegó un momento en que las mujeres lo enceguecieron. Y entonces, después de conocer la verdad, después de conocer la palabra, yo veo a un Salomón rindiéndole culto a otros dioses. Después de conocer al Dios verdadero, veo a un Salomón que fue tan inmoral en su vida, que tuvo más de 1000 mujeres. 1000 mujeres. Yo se lo he dicho varias veces. El problema no es que haya tenido 1000 mujeres. El problema es que haya tenido 1000 suegras. Y con una no podemos, ahora con 1000 suegras. Imagínense eso. Entonces Salomón tuvo mujeres, y las mujeres fueron un velo sobre su vida para engañarlo. Después yo veo un hombre con propósito llamado Sansón. No había otro hombre más fuerte en Israel que Sansón. Dios dijo: este hombre va a liberar a Israel, este hombre va a ser clave para Israel. Y tú lo ves a Sansón milagrosamente lidiando y luchando él solo contra 1000 personas, 1000 soldados. Con la quijada de un burro destruía a sus enemigos, porque tenía la unción de Dios sobre su vida. Pero vino un velo sobre su vida llamado Dalila, que le acabó el propósito. Después yo veo a David, que en el mejor momento de su corona, una mujer se le atravesó. Se dejó, alimentó su lascivia, alimentó su deseo sexual, adultera, y eso opaca fuertemente su vida y su ministerio. Que habló de Jonás. Jonás, el velo de su desobediencia, Dios le dice que se vaya a Nínive, pero se va a Tarsis, y eso le cuesta caro. Veo a Acán, un hombre cuando estaba en el mejor momento Israel de conquistando naciones, era la primera nación que conquistaba. Dios les dijo: no tomen absolutamente nada de esta nación, todo el botín es para Dios. Pero él, en su ambición, roba lingotes de oro, roba mantos babilónicos. ¿Y cuál fue el resultado? De que él muriera apedreado con toda su familia. Porque eso es lo que produce una vida carnal. Yo se los decía a los empresarios el viernes. Tuvimos un tiempo precioso. Más de 150 empresarios y emprendedores estuvieron acá, bendecidos por el poder de Dios. Y yo les decía algo: una cosa es anhelar y otra cosa es ambicionar.
cuando yo anhelo es de parte de Dios. Es decir, yo puedo anhelar riqueza, yo puedo anhelar una esposa, yo puedo anhelar hijos, yo puedo anhelar una casa, yo puedo anhelar un carro. Pero ambicionar es algo que siembra Satanás en tu vida. Y la ambición te va a llevar a ti a aplastar a quien sea, a robar a quien sea, a engañar a quien sea por alcanzar lo que tienes. La gente que ambiciona dinero hace lo que sea para lograrlo. Y Acán fue esos. Acán tenía ambición, el velo de la ambición, y eso le llevó a que toda su familia se muriera. Que hablamos de Pablo, que perseguía a cristianos y tuvo que tener un encuentro con Dios. Cuando tiene un encuentro con Dios, el velo le es quitado y ahora los que perseguía los defendía. Iglesia, escúcheme esto. Ten cuidado, porque es en el mejor momento de tu vida donde Satanás enviará velos. Ten cuidado, porque es en los momentos donde tú sientes que estás creciendo en tu vida espiritual, en tu vida financiera, en tu vida familiar, donde Satanás lanzará velos para enceguecerte, para desenfocarte, para quebrarte, para inestabilizarte. Y una de las cosas que más recalco aquí es a los solteros. ¿Cuántos solteros hay acá? Por favor, levante la mano para que los vean, a ver si consiguen algo después del culto. Levante la mano los solteros, por favor, a ver. Yo de usted arrebataba la bendición. Levanten la mano. Miedosos, por eso es que no consigues nada. Ustedes que son solteros y solteras, tengan cuidado con quien se ennovian. ¿Por qué les digo esto? Porque si algo te puede desenfocar de un propósito fuerte en tu vida, es una relación que tomes equivocadamente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay personas aquí que pudieran ser grandes profesionales, que pudieran tener un éxito impresionante en su vida, pero se metieron en una relación equivocada de temprana edad, que los llevó a ser padres a temprana edad, que los llevó a lidiar con algo que no era el momento. Y entonces, aparte de que te metiste en una relación equivocada, quedaste mujer embarazada en un tiempo no oportuno, hombre, te dijeron que ibas a ser padre en un tiempo no oportuno, te derribó todo. Y aparte de eso, te dejaron con todo y el paquete. Y se fue, te dañó la vida por una relación equivocada, por escoger mal y por acelerarte. Otros, de pronto, son personas que estaban apasionadas por Dios. He visto jóvenes apasionados por Dios, buscando a Dios con toda el alma, pero se les presentó un muchacho, una muchacha que les apagó el fuego. Los que tú veías amando a Dios ahora toman todo su tiempo y se lo invierten a una mala relación. Y después los ves desanimados, después los ves sin ganas de buscar a Dios, después los ves indiferentes, porque escogiste mal. Otras personas no hacen caso al consejo de un padre, de una madre, de un líder espiritual, de un pastor. Entonces hay cantidad de gente que escogió mal una relación y entraron a esa relación y llevan 5 años, 10 años, 15 años en una relación y consumieron toda tu juventud. Y cuando se consume toda tu juventud, te das cuenta que esa relación quedó en absolutamente nada, porque escogiste mal. Relaciones que entran en círculos viciosos. Entonces terminan, vuelven, se piden perdón, terminan, vuelven y se piden perdón, se hacen 1000 promesas que jamás cumplen. Y entonces, como escogiste mal una relación, te mantienes en una toxicidad que te frustró propósitos, que te tienen donde estás, sin alcanzar lo que tú deseas en la vida. Ten cuidado, porque una relación equivocada te puede destruir la vida. Muchachos, muchachas, por favor escuchen este consejo. Una relación tiene que aportar a tu vida. ¿Está de acuerdo o no? Una relación tiene que aportar a tu vida. ¿Qué tiene que aportar? Primero, tú sabrás que una relación es de Dios en tu vida porque alimenta y aporta a tu vida espiritual. Jamás te desanima, jamás te propone algo que no vaya acorde a la palabra y al temor de Dios. Una relación correcta es aquella que te aporta en tu vida emocional. Es aquella relación que te da valor, que te hace entender que eres especial, que eres un hombre de Dios, que eres una princesa de Dios, que jamás te ofende, que jamás te hiere, que jamás te humilla. Una relación de Dios es aquella que te aporta en tu vida familiar.
Hay relaciones que dicen, no, yo con tu familia no quiero nada, ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con no sé qué, y yo solo contigo. Y te empiezan a aislar. No quiero que salgas con esos amigos, no quiero que salgas con esas amigas. Y te empieza a encapsular de tal manera que tu vida se vuelve miserable. Aléjate de esa relación. Porque una buena relación aporta. Sé que quiere estar con tus padres, que quiere estar con tu familia, que comparte con ese círculo primario. Escúcheme bien, cuando usted se casa, usted no se casa con ella y con él solamente. Te casas con la familia de él o te casas con la familia de ella. Quieras o no quieras, la familia de tu pareja siempre va a estar ahí. Y si tú no tienes buena relación, te vas a hacer un infierno completo la vida. Necesitamos tomar buenas decisiones. Una buena relación, muchachos, te da seguridad. ¿Qué hace usted en una relación donde el man no trabaja? El man no se esfuerza. El man es un decaído ahí que no quiere hacer nada en la vida. Aléjese de ahí. Usted tiene que buscar también una relación con hombres emprendedores. ¿Aló? Usted tiene que buscar relaciones con mujeres que no se queden durmiendo hasta las 11 de la noche y le iban gritando a sus padres y vivan de rebeldes. No, si esa mujer le grita a sus papás, te va a gritar a ti. Si esa mujer te irrespeta y respeta a sus padres, ay papá, póngale la firma, lo va a irrespetar a usted. Si ese hombre irrespeta a sus padres y no obedece a sus padres, te va a irrespetar a ti y te va a hacer la vida imposible. El reflejo. Usted sabrá qué tipo de persona es con la que está en cómo se comporte con su familia y con sus padres. Eso va a definir cómo se va a comportar contigo en un futuro, en un matrimonio. No diga amén, no me importa, no. ¿Me entiende? Una relación que te brinde seguridad, que se fundamente no solo en palabras, porque las palabras pueden con todo. Ay, yo te amo, eres mi princesa, eres mi mariposa, eres no sé qué. Y mejor dicho, eso palabras van, palabras vienen. Ay, si te pudiera bajar la luna y las estrellas, yo te las bajaba y usted. Las palabras pueden con todo, mi hermano. Y más nosotros, vean mujeres, les voy a decir algo. Si hay algo que tenemos los hombres, es labia, papá. Usted por eso ve hombres con mujeres, mujeres lindas con hombres feos. ¿Sabe por qué? Porque se mantiene labia. Podrá tener una cara de mandíbula, pero tiene labia. No se sorprende ver unas viejas lindísimas con un manto de así. ¿Y ese man qué? Labia. No se deje convencer por las palabras de un hombre. ¿Sabe usted cómo puede convencerse? Por los hechos que produce un hombre, pero que sean hechos honestos. Un hombre que le abra la puerta a su mamá cuando baja del carro, del bus, le da la mano. Un hombre que llame a sus padres, etcétera. Es decir, no te dejes llevar por las palabras. Empieza a evaluar las acciones, porque si no, te va a ir mal. Por eso el velo, cuando una persona tiene el velo, va a ocultar su verdadera identidad. Mire lo que dice Génesis 38:14. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. La cultura de la época practicaba la ley, una ley que se llamaba levirato. Le voy a explicar esta ley y más bien el contexto. Aquí habla de un hombre llamado Judá, de una mujer llamada Tamar. Tamar era una mujer que se había casado con el hijo mayor de Judá. Pero sucede que cuando se casa con el hijo mayor se muere. Y esta ley llamada levirato decía que si se moría ese hijo, el siguiente hermano de ese hombre tenía que casarse con ella para que le generara descendencia al hermano que se murió. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Y entonces si ese segundo se moría, entonces el siguiente hijo tenía que casarse con la viuda hasta darle herencia a ese hijo mayor. Entonces aquí Judá tenía dos hijos. El primer hijo se llamaba y se casó con Tamar. Se muere. Después de que se muere por ley, entonces Judá le tiene que dar a su otro hijo llamado Onán. Y cuando le pasa a su hijo Onán, este hijo también se muere. Entonces tenía un tercer hijo que se llamaba Selá, pero Judá no se lo quiso dar a Tamar porque se dio cuenta que Tamar era una viuda negra. Hombre que tenía, hombre que mataba. Entonces Judá dijo: yo no le voy a dar a Selá, este es mi hijo menor, yo lo voy a proteger.
Y aunque por palabra Judá le dijo a Tamar: te prometo que cuando Selá sea mayor de edad yo te lo doy para que puedas tener herencia con él. Pero Judá nunca cumplió su palabra. Así que Tamar, en medio de su luto y en medio de su situación, ella sabe que Judá tiene que ir. Transcurrieron los años y Judá tenía que ir a un tipo de feria donde habían cabras, ovejas y todo eso. Y entonces ella sabía que iba a pasar por el camino. Y dice la palabra, que la historia, que ella se quitó sus vestiduras de viuda y se puso vestiduras de prostituta. Pero las vestiduras de prostituta era un velo. En aquel tiempo las prostitutas, entre comillas, sagradas, o las prostitutas del templo, se identificaban por un velo que se ponían sobre su rostro. Esta mujer quiso ocultar lo que ella en realidad era. Y menciono este pasaje porque lo que tú vas a conocer a una persona es a través del rostro. ¿Qué es lo que más se tapa a una persona cuando no quiere ser identificada? El rostro. No le vaya a pasar. ¿Será que le cuento ese chiste o no? No, otro día mejor. Ella se tapaba el rostro, y yo identifico a alguien por el rostro. Yo puedo ver cómo está una persona a través de sus ojos. Es decir, cuando tú ves a alguien y conoces, tú sabes si está contento, si está triste, si está angustiado, si está feliz, si está emocionado. Tú vas a distinguir a alguien por el rostro, no por el cuerpo, ni por los pies, ni por las manos. ¿Por qué le digo esto? Porque esa es la razón por la que surgen mucha gente que intenta tapar su identidad, tapar quién realmente es. Ahí es donde surgen falsos hermanos, falsos ministros, falsos amigos, falsos profetas, falsos. Y entonces, ¿qué sucede? Una persona que no tiene el discernimiento, una persona que no tiene una relación clave con Dios, será engañada por la falsidad que muestre alguien en su vida. Tamar engañó a Judá, porque dice la palabra que Judá tuvo relaciones con Tamar sin darse cuenta que era Tamar, por un velo. Fue engañado. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo engañados por una personalidad, una identidad que la gente tiene que en realidad no es? Yo necesito discernir cuál es la gente que está a mi lado, porque una persona que no muestra verdadera identidad tiene características. Primero, siempre tendrá falsa vergüenza, tendrá seducción, siempre va a ser una persona de engaño, mentirosa a morir, roba la identidad, busca su propio beneficio. Y por eso necesitamos saber quién está a nuestro lado. Entendiendo esto, en primer lugar quiero decirle que el velo cubre la visión. Mire lo que dice Génesis 13, 14 al 17. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esa tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Poderosa palabra. Le voy a explicar. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le dijo claramente a Abraham: Abraham, vete de tu tierra sin nadie, solo toma a tu esposa y deja todo y vete a donde yo te voy a direccionar. Pero Abraham cometió un error. A pesar de que fue obediente, a pesar de que Dios lo desafió, él fue obediente. Tomó sus cositas y sale, pero entró al plan de Dios a quien no estaba en el plan de Dios, y ese hombre era llamado Lot. Él hizo caso, pero no con Lot. Lot no estaba en el propósito de Dios. Lot no estaba en el orden de Dios. Lot no era parte del diseño de Dios para la vida de Abraham. ¿Y sabe que se convirtió Lot en la vida de Abraham en un estorbo? Se convirtió en un desenfoque. Se convirtió en una carga. Se convirtió en un estrés constante en la vida de Abraham. A tal punto que la historia dice que a Lot lo secuestraron y Abraham tuvo que arriesgar su vida con más de 300 y pico de criados que tenía para salvar a Lot. Arriesgó su vida, arriesgó sus riquezas, arriesgó su herencia para salvarlo. Si Lot no estuviera con Abraham, no hubiera tenido que pasar por esos momentos. Lot era un estorbo. Y sabe, Lot siempre es de esas personas que te va a meter en problemas. Es cuando Lot se va, es cuando tú
despides a Lot de tu vida, que tú comenzarás a ver lo que Dios tiene para ti. Génesis 13:14 dice, después de que Lot se fue, repito, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira, mientras Lot estuvo con Abraham, Abraham no podía ver. Mientras Lot estuvo con Abraham, Dios dejó de hablarle a Abraham. Pero cuando Abraham toma la decisión de decirle a Lot, vete de mi vida, Dios se le vuelve a manifestar y le dice, ahora que has quitado el estorbo de tu vida, ahora que has quitado la piedra de tu zapato, ahora que has quitado la persona que no estuvo en el propósito, quiero decirte, Abraham, mira, porque todo lo que tú veas yo te lo voy a dar. Es cuando Lot se aparta de Abraham que Dios lo lleva a mirar. Mientras Lot permanezca contigo, iglesia, no podrás ver. Mientras Lot permanezca contigo, tú vas a estar limitado en tu vida. Mientras Lot permanezca contigo, tú vas a estar estancado. Muchos son obedientes a Dios. Es admirable de muchos la obediencia, es admirable de muchos la entrega, pero tienen un Lot en su vida que tienen que despedir. Tienen un Lot en su vida que los está estancando. Y si usted no toma una decisión clave, usted va a permanecer así. Mire lo que dice Génesis 13:6. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. ¿A qué se refiere con eso? Escuche bien. Abraham había alcanzado grandes riquezas. Abraham había sido prosperado, pero entró a una tierra estrecha. ¿Cómo una tierra estrecha? Si Dios le había dicho a Abraham desde el inicio que él le daría la tierra como posesión suya, que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él, pero es que él tenía un estorbo en la vida, se llamaba Lot, y ese Lot te va a estrechar tu propósito, ese Lot te va a estrechar la tierra. Ese Lot va a estrechar la zona donde Dios quiere que crezcas. Ese Lot te va a enceguecer para que no entienda que no es solamente ese pedacito donde está, sino que hay más. Y este texto está hablando de que a causa de que Lot estaba, dice que ya los dos no podían vivir juntos, que la tierra era demasiado estrecha. Lot también había prosperado, pero a expensas de Abraham. Lot no tenía la unción para prosperar, la tenía Abraham. Lot no tenía la promesa, la tenía Abraham. Cuando tú te das cuenta, la descendencia de Lot fue completamente despreciable en las generaciones. Lot no era parte del propósito. Y entonces Abraham mira, pero cuando él toma una decisión contundente, Abraham amaba a Lot. Lot era como un hijo para Abraham, pero llegó un punto en que dijo, hombre, hay algo aquí que está mal. O sea, Dios me prometió tierra, pero estoy estrecho. Y dijo, claro, yo la embarré. Lot nunca debió de haber venido conmigo, a pesar de que lo amo. Lot nunca debió de haber estado conmigo. Lo llamó a Lot y le dijo, ¿sabes qué, Lot? Yo te amo. Eres especial para mí, pero hasta aquí llega nuestra unión. Hasta aquí llega nuestra familiaridad. Hasta aquí llega nuestra amistad. Hasta aquí llega nuestro recorrido. ¿Por qué? Porque Lot no estaba en el propósito, lo estaba estrechando. El espíritu de Lot está rondando para ver a quién estanca. Y entonces es cuando Abraham le dice, ¿sabes qué, Lot? Escoge la tierra que quieres y tómala. Génesis 13:10 dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Lot era la persona más malagradecida que había. La gente que tiene el espíritu de Lot es gente malagradecida, es gente ambiciosa, es gente aprovechada. Te absorbe todo lo que tienes para después dejarte tirado. ¿Por qué? Porque Lot tenía que entender que era por Abraham que él estaba bendecido. Lot tenía que entender que por Abraham él estaba bajo una riqueza buena. Pero Abraham, como siempre, confiaba en Dios y lo amaba tanto a este vergajo. Lot le dice, mira, escoge la tierra que quieres. Y Lot dice que su ambición, porque él dice, miró detenidamente. Yo no hago eso. Si yo le debo todo a una persona, yo no voy a escoger. Yo le digo a esa persona a la cual le debo todo, no, escoja usted y yo me quedo con el resto. Pero él dijo, bueno, ya voy a escoger.
Y empezó y dice que vio una región que tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor y la hermosa tierra de Egipto. Note esto: todo aquel que camina en su propia opinión o quiere seguir sus propios caminos, trabaja bajo este espíritu de Lot. ¿Por qué? Porque es ambicioso. ¿Cuáles son las características de una persona así? Camina por su percepción, por su razonamiento. No busca la voluntad de Dios. Piensa siempre que sus decisiones son correctas. Se enamora de lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque la tierra que él miró, hay dos paralelos: como el jardín de Dios y hermosa como Egipto. Es decir, que Satanás le disfrazó algo como si fuera de Dios. Egipto siempre será un símbolo de mundo, un símbolo de mundanalidad. Y dice, era hermosa como el jardín de Dios y como el jardín de Egipto. Es decir, hay cosas que el diablo te va a traer a ti que parecen ser un Edén. Hay cosas que el diablo te va a traer a tu vida que parecen ser de Dios. Pero la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y quiere devorarte. Discernimiento. Diga conmigo fuerte: discernimiento. Dígalo más fuerte: discernimiento. Discernimiento, iglesia, para poder entender qué es lo que está a tu alrededor. ¿Y sabe de qué se enamoró Lot? De Sodoma y de Gomorra, la tierra de su destrucción, la tierra más perversa que ha existido. No todo lo que brilla es oro. Abraham le dijo: ok, pues tómala. Pero Dios le había dicho a Abraham: mira, y lo que mires será tuyo. ¿Sabes qué significa Lot? Lot significa velo. Eso significa el nombre Lot. Abraham caminó con un velo por muchos años, y aunque tuvo bendición, estaba estancada porque Dios quería darle más. Le hago una pregunta: ¿cuál es ese Lot que tienes que apartar de tu vida? Abraham tomó una decisión y le dijo: vete, no puedes ser parte de mí. ¿Cuál es ese Lot que tienes que quitar de tu vida? Quizás una relación, quizás un amigo, quizás un compañero de trabajo. ¿Cuál es la persona que tú tienes a tu alrededor que te está estancando la vida? Pastores, que somos amigos desde niños, pero puede ser un Lot que te está frenando. ¿Cuál es esa persona que tienes en tu vida que no te ha permitido a ti avanzar? Quita ese velo de ti. Sí va a doler, pero cuando tú tienes algo que no encaja en tu vida, te va a desmoronar. Eso es igual si alguien tiene quemaduras muy contundentes en su piel, pero en vez de sanar se pone una venda. ¿Qué va a pasar cuando eso se seque? Va a ser muy doloroso arrancar esa venda, porque esa venda se pegó a la piel viva. Y muchas veces hay gente que por querer hacer algo bueno hizo algo malo, y entró en su vida gente en medio de sus momentos difíciles, pero lo único que hizo fue dañarte más. Sí, te enamoraste de esa persona, sí, dependes de esa persona. Pastor, es que me duele. Claro que duele, pero si tú dejas esa venda en esa herida que tienes, esa mano se te va a podrir, se te va a dañar, y aunque duela tienes que arrancar. Y en este momento lo que Dios está diciendo es: arranca el Lot de tu vida. ¿Quieres ver bendición? Quita el Lot de tu vida. ¿Quieres abundancia? Quita el Lot de tu vida. ¿Quieres que yo te levante? Quita el Lot de tu vida. ¿Quieres que tu territorio se ensanche? Quita el Lot de tu vida. ¿Quieres ya no caminar en estrechez y en miseria? Quita el Lot de tu vida. Su suegra no es Lot, ojo con eso. Segundo lugar, primero hay un velo que cubre mi visión. Segundo, hay un velo que cubre la presencia de Dios en mi vida. Éxodo 34:35 dice: y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Cuando Moisés sube al monte y está 40 días allí con Dios, dice que cuando él baja, su rostro resplandeció. ¿Usted sabe qué es que un rostro resplandezca? No es que se vea bonito, no es que tenga una piel de bebé, sino que resplandezca. Hay brillo, hay luz en el rostro. Y Moisés no se había dado cuenta. Cuando él llega al campamento, su rostro estaba resplandeciendo, pero Israel lo obligó. El pueblo de Israel obligó a Moisés a ponerse un velo para que el resplandor de la presencia de Dios no fuera visto por ellos. El resplandor que impregnaba el rostro de Moisés representa, repito, la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel, a causa de sus pecados consecuentes, temió a esa manifestación. Israel temió a la presencia de Dios.
Así que él opta, recuerde, presionado por un pueblo a ocultar esa presencia. Escuche bien, nuestra carne siempre va a exigir a que la presencia de Dios sea ocultada de nuestra vida. ¿A qué me refiero con eso? En repetidas ocasiones he reiterado que el enemigo más grande que usted y yo tenemos no es Satanás, es nuestra carne. Y nuestra carne nos va a llevar a nosotros a caminar en esa naturaleza pecaminosa que nos impide acercarnos a Dios y conocerle. Repito, Israel le exige a Moisés: ponte el velo, no queremos la presencia de Dios. Y muchos, a causa de su carnalidad, es decir, de su conducta pecaminosa, exigen no tener nada que ver con la presencia de Dios. Prefieren que sobre una iglesia esté puesto un velo que les esconda a Dios que una iglesia que les exponga a Dios. Entonces encontrarás cantidad de gente que dice: es que esa iglesia no me gusta porque dicen lo que es pecado, lo que está mal, lo que no debo hacer. Tú estás caminando en una carnalidad y estás buscando una iglesia que te alimente tus errores y tus pecados. Sí, Dios te ama con todo el corazón. Sí, Dios está contigo. Sí, tienes un propósito de parte de Dios, pero mientras tú no dejes el pecado va a destinar propósito en ti. Y por eso Dios dice: arrepiéntanse de sus pecados y entonces hallarán misericordia, hallarán gracia y yo los voy a levantar. Es muy fácil tú ir a una iglesia donde te oculten la gloria de Dios, donde te oculten la presencia de Dios. Y una de las características de la presencia de Dios es santidad. El mismo Dios exhortó: sean santos porque yo soy santo. El que es adúltero deje de adulterar, el que es fornicario deje de fornicar, el que es borracho deje de tomar, el que fuma cigarrillo deje de fumar cigarrillo, el que esté pecando deje de pecar. Esa iglesia me incomoda. Es que la iglesia no está para entretener, sino para abrirte los ojos. Pero Israel estaba diciendo: no queremos ese tipo de presencia. Y muchos están dentro de la iglesia diciendo: no quiero que me confronten con mi pecado, déjenme tranquilo con mi pecado. Y cuando el velo oculta la presencia de Dios, tú eres frío. Cuando tú evades la presencia de Dios, tú eres frío. Entonces en la adoración tú estás con las manos cruzadas. Levante las manos. Usted no lo hace. Puedes estar una hora brincando en un partido de fútbol, pero aquí te cansa 20 minutos estando de pie adorando a Dios, 25 minutos de pie adorando a Dios. Entonces te sientas, abostezas. Cuando la presencia de Dios no está en tu vida, te duermes. Ay, pastor, es que estoy cansado. No, deja ese cuento, deja esa babosada para otra persona. Cuando tú vienes a la iglesia o vienes a escuchar palabras y para dormir, allá está tu casa y está tu cama. No vengas. La iglesia aquí no es para simplemente entretenerte. Pero como la presencia de Dios se oculta de tu vida, te duermes, te distraes, ves un WhatsApp, ves una red social. Estás en todo menos en la palabra, porque la presencia de Dios está oculta de ti. Entonces ves gente que le cuesta decir amén, que busca excusas para levantarse de su asiento. Ay, que larga la prédica. Ay, ¿a qué hora va a terminar ese loco pastor? Ay, no sé qué. Y yo ya me tengo que ir. Ay, no. Y cuando estabas con esa novia, ¿por qué no ponías problema? Cuando estaba con esa novia ahí, te llamaban tus papás a la medianoche. ¿Qué fue? Ay, 5 minuticos más. Pero en la iglesia, ay, sí, rápido. Tenemos que irnos rápido. ¿Por qué? Porque todo es prioridad menos Dios. Un velo sobre la presencia de Dios. Gente que prefiere irse a Chachagüí desde la mañana, o irse a Catambuco, o irse a bicicleta, o irse a correr, en vez de venir primero y entregarle su vida a Dios. No pretendas de que Dios te coloque como primero cuando Dios es último en tu vida. Ay, pastor, qué religioso. No soy religioso. Usted es el religioso que tiene un Dios de teoría, pero no de experiencia. Cuando tú tienes un Dios de experiencia, sabes, en la primera hora de la mañana del domingo, primero Dios y después el resto. Hasta los católicos lo hacen. Ellos no tienen un conocimiento como el que usted y yo tenemos. ¿Cómo le voy a negar a Dios todo si Él me lo ha dado todo? El velo de la presencia de Dios. Mis hijos son pequeños. Si algo yo les digo: no falten un domingo. Si faltan un domingo es por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirles a ellos: primero es Dios. Diga conmigo: primero es Dios. Y después el resto. Te fastidia entonces todo. Te cuesta orar. Oras y te duermes. Lees la Biblia y te duermes. La presencia de Dios está oculta de ti. Y necesitamos arrancar ese velo en el nombre de Jesús.
Si en su vida sucede esto, entonces sabrás que Dios se ocultó de ti. Y es donde nosotros necesitamos tener un viraje total en nuestra vida. Por eso Pablo en el texto principal dice: si ustedes se vuelven al Señor, el velo les será quitado. Lo que está diciendo Pablo es: necesito que ustedes tengan un viraje de 180 grados para que su vida sea transformada. El punto es que la iglesia de hoy busca una transformación moral. Y está bien la transformación moral. Entonces, eran ladrones, ya no roban. ¿Sí? Eran mentirosos, ya no mienten. Vida moral. Quizá de pronto coqueteabas con muchas mujeres, pero ahora ya no. Respetas a tu esposa, respetas a tu esposo. Vida moral. Tenías negocios raros, ya no los tienes. Manejas con transparencia tus negocios. Vida moral. Pero no tienen una transformación espiritual. Y lo que Pablo está diciendo es: cuando el velo les sea quitado, ustedes no van a tener solamente un cambio moral, sino una transformación espiritual. Y ahí es donde entro en mi tercer y último punto. Y es que, primero, hay un velo que te ciega la visión. Hay un velo que te ciega la presencia de Dios. Y en tercero, hay un velo que te ciega la relación con Dios. Mateo capítulo 27, versos 50 al 51 dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El lugar que más te va a impedir Satanás, el mundo y la carne al que entres, es el lugar santísimo, a donde tú tienes relación con Dios. Le voy a explicar. En esos tiempos había un tabernáculo. En el tabernáculo habían tres partes. Estaba la parte exterior, que le llamaban patio exterior. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El patio exterior es como decir la parte de afuera, donde está el lobby allí, la cafetería, la librería. Eso es el patio exterior. El lugar santo, para ilustrarlo, es como decir el auditorio, era el lugar santo. Y el lugar santísimo es como decir esta tarima, este altar, es el lugar santísimo. ¿Qué sucedía en aquel entonces? En el lugar santísimo había una cortina y nadie podía entrar ahí. Solo el sacerdote una vez al año podía entrar. Y cuando iba a entrar, entraba para pedir perdón por los pecados de la nación. Y si Jesús aceptaba el perdón, salía vivo. Si Jesús no aceptaba el perdón, ese man moría ahí. Ese sacerdote tenía un lazo aquí en la cintura, y ese lazo estaba en todo, porque nadie podía entrar ahí, y tenía unas campanitas en las túnicas. Entonces, cuando la gente, los levitas, escuchaban las campanas, decía: el sacerdote está vivo. Pero antes de entrar, él tenía que estar despierto toda la noche, que le leyeran la Torá, porque querían evitar que se durmiera y que en sus sueños tuviera sueños eróticos, sueños malos, y estuviera impuro. Esa era la ley: impuro, no, estuviera impuro para entrar. Así que tenía que estar despierto. Entraba. Si Dios no aceptaba la oración, él moría. Entonces la gente dejaba de escuchar las campanas. Y entonces, ¿qué hacían? Empezaban con el lazo a arrastrar el muñeco. Ya se había muerto. El lugar santísimo era una cosa delicadísima. Y entonces le doy este contexto porque el patio exterior no era parte del tabernáculo. Y en el patio exterior estaban los hebreos, que estaban manchados de sangre, que estaban con ceniza y que estaban oliendo a puro humo. Todo eso representa pecado. Es el tipo de gente que vive bajo su propia opinión. ¿A qué me refiero? Es decir, que toda su vida gira en torno a ellos. Cuando tú no estás en una relación profunda con Dios, tú vas a estar en un patio exterior y entonces dirá: es mi vida, déjeme tranquilo. Yo amo a Dios a mi manera. Yo tengo fe a mi manera. Yo oro a mi manera. Yo hago X o Y cosa a mi manera. ¿Sabe por qué? Porque estás en un patio exterior donde tú simplemente estás en un punto donde no quieres que Dios maneje tu vida. Pero existe otro nivel y es el lugar santo. Cuando tú dices: tomo una decisión, ya no quiero manejar mi vida con mis principios ni con mi sabiduría, sino Dios. Entonces tú entras al lugar santo. El lugar santo ya es parte del diseño de Dios. ¿Qué es lo que sucede en el lugar santo? En el lugar santo solo tenían acceso los sacerdotes, los levitas, que se encargaban de servir. En el lugar santo yo ministro a Dios. Cuando yo estoy en el lugar santo, yo sirvo a Dios. Si usted es de las personas aquí que lleva ratos y no le sirve a Dios, usted está en el patio exterior todavía, porque usted quiere manejar a Dios a su manera. Es mi vida. Yo no necesito servir, yo no necesito hacer nada. Pero cuando tú estás en el lugar santo, tú sientes la necesidad de servirle a Dios.
Yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero corresponderle a Dios. El lugar santo hace de que tu vida empiece a ser direccionada por Dios, no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Pero existe un tercer nivel y es el lugar santísimo. Para la iglesia primitiva, el lugar santísimo era considerado como un Edén, porque era un privilegio que nadie tenía. Jesús está en la cruz y cuando Él entrega el Espíritu dice que el velo se rasgó, es decir, Dios abrió paso para decir: todo el que quiera entrar al lugar santísimo, bienvenido sea a través de mi gracia. Cuando eso sucede, ¿sabes qué pasa? Es lo que sucede hoy en día. Dios nos dio la bendición por medio de su sangre de que usted y yo estemos en el lugar más hermoso que existe en esta tierra, y es el Edén de Dios, que es tener una relación estrecha con nuestro Señor. Mire, el ladrón que estaba al lado de Jesús allí le dijo: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Ese ladrón no estaba bautizado. Ese ladrón no había hecho la oración de fe. Ese ladrón no había tomado primeros pasos. Ese ladrón solo obtuvo gracia por la fe. Todos los fariseos habían leído la Torá, los fariseos conocían los versículos de memoria, los fariseos eran tremendos y ninguno fue salvo, probablemente. ¿Por qué? Teoría y no experiencia. Pero el ladrón estuvo cerca de Jesús. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Bueno, te bautizas y nos vamos para el paraíso. A ver, haga esta oración conmigo, Señor Jesús. No. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de que se rasgara el velo, Dios lo rasgó por Él en la cruz. ¿Sabes por qué nosotros no entramos al lugar santísimo y no tenemos una relación profunda con Dios? Porque no queremos. No queremos, nos llenamos de argumentos, nos llenamos de cosas. Un velo que nos tapa de tener una intimidad con Dios. Pastor, usted tiene intimidad con Dios en todo momento. Yo ahorita tengo intimidad con Dios, en este momento. Dios está en mis pensamientos, Dios está en mi caminar, Dios está en mi casa, Dios está en todo lo que yo hago. Cuando voy por la calle, yo sé que Dios va conmigo. Cuando entro a la iglesia, yo sé que Dios está conmigo. Yo le digo a Dios: yo no me quiero subir al altar si tu presencia no va conmigo. No quiero, Señor, desatar un mensaje bajo carisma, sino bajo unción. Dios está conmigo. Tú puedes tener a ese Dios que camine todos los días contigo, pero el velo te ha impedido entrar al lugar santísimo. Y es tiempo de que tú rompas ese velo. Entiende, el lugar santísimo está abierto. Quiero decirle que cuando una persona recibe la gracia de Dios, igual como el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, podrá disfrutar todo lo que el cielo tiene deparado para ti. El acceso es para ti, pero necesitas tomar decisiones contundentes. Hoy quiero terminar diciéndote: Dios te invita hoy a tomar una decisión clave, y es: quita la ceguera espiritual de tu vida, quita el velo de tu vida. Te garantizo que si tú tomas la decisión de arrancar el velo de tu vida, vas a ver cómo la mano de Dios se mueve a tu favor.